Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y estamos en contacto con la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Laura Velasco. Laura, buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, dado que empezamos por los saludos, quiero decirte que te mandan saludos Ricardo Blanco, de la Ciudad de Buenos Aires, que me dice que hace mucho que no te ve. Bueno, muchas gracias. Manda saludos también Luis Laferrier, de Paraná, Entre Ríos. ¡Ay, qué grande, familia! ¡Qué grande! Sí. Muchas gracias. También manda saludos Ismael Jalil, que dice que viajó con vos a Colombia. Claro que sí, Ismael, el turco. Estuvimos en la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos a Colombia. Qué buenísimo. Bueno, como ves, antes de ir al tema, te digo que también te manda saludos el ingeniero Ricardo Lasca, pero él me traslada una pregunta que yo te voy a trasladar y después vamos al tema por el cual te estoy llamando, pero él dice que había una propuesta de eximir a jubilados que reciben la jubilación mínima o dos mínimas del ABL, independientemente del valor fiscal de la casa que tuviera el jubilado, porque seguramente esa casa la hizo en un tiempo donde tenía actividad laboral y por ahí tenía ingresos superiores. Y además otro planteo que hacen es la exhibición del pago de BTV, que también eso ayudaría, sin gasto significativo para la ciudad, ayudaría a mejorar la calidad de vida de los jubilados que, lógicamente, cobran la mínima o hasta dos mínimas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Tenés algo para comentar respecto de esto que nos envía el ingeniero Ricardo Lasca? Sí, decirle al ingeniero que sería bien interesante poder trabajar en los proyectos que propone y que, bueno, por supuesto lo esperamos en la legislatura para hacerlo, porque tenemos una práctica cotidiana de trabajar los distintos proyectos con organizaciones que trabajan en la temática, tomar propuestas de la ciudadanía, así que nos parecería muy interesante poderlo trabajar con él. Yo en este momento inclusive estoy presidiendo la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social en la legislatura porteña, que tiene entre sus temáticas el abordaje de cuestiones relacionadas con las personas mayores, así que sería más que apropiado poder trabajar en el tema. Excelente. Bueno, se lo voy a transmitir o él ya lo estará escuchando. Laura, el tema por el cual yo te llamaba es porque no solo tuve una bronca muy grande hace 2 meses atrás cuando fui con mis nietos a Capital Federal y estacioné sobre mano izquierda en la calle Brasil frente al Parque Lezama, y cuando volví del parque con mis nietos me habían llevado el coche, que efectivamente me pude haber equivocado, lo pude haber estacionado en un lugar donde yo creí que se podía, pero evidentemente no se podía, se habían llevado todos los coches y me dejaron con mis nietos a la deriva, digamos, ¿no? O sea que yo me imaginé que los tipos se llevan los coches sin pensar si hay alguna persona con una discapacidad, si hay un enfermo, si hay nada. Ellos se llevan el coche y para retirarlo, nada más que por el acarreo, que quedaba a unas cuadras, pagué 6.500 pesos. Ahora descubro que todo esto es un enorme escándalo donde estas empresas recaudan decenas de millones de pesos y pagan 55.000 pesos y que tienen vencido hace más de 20 años los contratos. Me pareció como que la corrupción se ponía en evidencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno no tenía manera de explicar su omisión al respecto. ¿Por qué no nos relatás, para el que te está hablando, Mario Masiteri, pero también para los oyentes, cómo es la situación en la cual pueden pasar más de 20 años donde los tipos mantienen un canon bajísimo, recaudando millones y millones de pesos por mes? Sí, así es, Mario. Bueno, esto que vos contabas que te sucedió
A mí personalmente también me sucedió por un lugar donde había una mala señalización, recibir el acarreo del auto, encontrarme sin el vehículo, y de hecho seguí el tema, hice el reclamo y lo seguí, y un año después me tuvieron que dar la devolución del precio de la multa y el acarreo, porque efectivamente yo tenía razón. Y esto que tan irónicamente luego también muestra la película Relatos Salvajes, ¿no? Sí. Hay mucha bronca de distintos vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires por las irregularidades en relación con la cuestión del estacionamiento, el acarreo, en la Ciudad de Buenos Aires, las multas. Y en verdad, como bien lo decís, hace poquitos días en la legislatura porteña sucedió algo que es bien importante, que es que logramos, por legisladoras y legisladores de distintos bloques, impulsar en relación con este tema proyectos y una sesión especial que finalmente no se realizó porque el jefe de gobierno fue para atrás en darle la continuidad de la concesión a la empresa que llevaba adelante este servicio, digamos, privatizado. Como bien decías vos, se estaba luego, o sea, por una irrisoria suma de 55.000 pesos, prolongando el convenio con la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, de ninguna manera se puede sostener un negociado tan evidente, ¿no es cierto? Porque la realidad es que las grúas además son de propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los espacios físicos también son de propiedad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta empresa evidentemente, empleaba a los trabajadores y se llevaba, la Ciudad de Buenos Aires solamente recibía 55.000 pesos por la millonada que ellos estaban levantando al realizar el acarreo de vehículos en la ciudad, ¿no? Realmente una situación muy evidente. Como la verdad es que tenemos otras situaciones, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires el planteo que hacemos permanentemente es que se viene avanzando en una privatización del espacio público y siempre con negocios que están asociados al gobierno de la ciudad. Lamentablemente, prima un modelo en la Ciudad de Buenos Aires, lo sabemos, de especulación inmobiliaria que no da respuesta a la emergencia habitacional, que todos los días, por el contrario, sigue aumentando el precio de los alquileres y distanciándonos del derecho social a la vivienda. Tenemos lo que ha sucedido con las tierras públicas, ¿no es cierto? Situaciones de venta de tierras públicas, de pérdida de espacios verdes en la ciudad. Es decir, es una ciudad donde no se gobierna para el buen vivir y el bien común, eso es evidente, pero donde además cada una de las cosas que se realizan, ¿no? El cemento, después se dice Ciudad Verde, cemento pintado de verde, se cuenta hasta las macetas y los canteros de los cementerios para pensar en poder sumar algún metro cuadrado de verde más, porque la ciudad lo viene perdiendo permanentemente, ¿no? Es ese modelo de cachatore del cemento y de perder naturaleza en un momento donde tan importante es en la Ciudad de Buenos Aires poder mejorar la relación con el ambiente, con la naturaleza, ¿no? Lo hemos vivido con la costanera, en el querer tapiar el acceso al río. Entonces, la verdad es que es un modelo de ciudad que cierra en los números para los negocios, pero no cierra para el buen vivir. Entonces, en relación con esto que ha sucedido, la Ciudad de Buenos Aires, tendría además que planificar, por una parte, ¿cuál es el servicio que se puede ampliar en relación con el estacionamiento? Pero además, ¿cómo se puede ampliar el servicio de subtes para que en la Ciudad de Buenos Aires haya menos circulación de vehículos, ¿no? Claro. Sea, realmente nos encontramos con una gran irresponsabilidad y una falta de planificación urbana que, insisto, piensa en el bien común. ¿Cómo es que, yo creo que es bastante evidente que el PRO nace como un partido de naturaleza empresarial
que va a la conquista del Estado a promover negocios privados, es decir, que utiliza los recursos públicos, los recursos que son comunes de todos, para estimular y desarrollar negocios privados. ¿Por qué? ¿Cómo se explica el éxito electoral del PRO en la ciudad cuando a todas luces dista mucho de ser el gobierno que respeta la Constitución, la democracia participativa, una descentralización efectiva de la gestión en la ciudad de Buenos Aires, etcétera? ¿Cómo se explica eso? Mira, yo creo que la explicación, podemos, tener varias hipótesis, pero creo que hay una explicación principal que tiene que ver con que Horacio Rodríguez Larreta hoy y antes Macri tienen un gran acompañamiento de las empresas de los medios hegemónicos, ¿no? Porque hay un bloqueo a todas las noticias que, este tema que vos estás tomando también en relación con lo que ha sido este negociado con las grúas, no ha sido algo que ha tenido gran repercusión mediática en los grandes medios nacionales. Ha sucedido hace poquitos días una situación muy tremenda, que es la muerte de una niña en la ciudad de Buenos Aires, donde hay evidencias que las defensorías zonales del Consejo de Niñas y Adolescentes no actuó como corresponde, donde se evidenció las malas prácticas en relación con el acceso a la salud, de no llegar una ambulancia a una escuela, o en el vaciamiento que tienen los equipos de orientación escolar, en el problema de alimentación escolar y alimentación en general en la ciudad de Buenos Aires, porque había así un problema detectado en la niña que las docentes habían planteado, y se hizo una movilización de la comunidad educativa la semana pasada y no hubo una respuesta adecuada por parte del Estado de la ciudad. O sea, muere una niña, ¿no? Situaciones como realmente muy graves y que luego no llegan, ¿no? Creo que ahí la pauta está jugando mucho. El gasto cotidiano en la ciudad de Buenos Aires en términos presupuestarios, en propaganda, para, en definitiva, mostrar que hay una gran gestión o administración de gobierno, y que la realidad es que en la ciudad más rica del país tenemos situaciones muy graves y sigue siendo la ciudad más desigual, donde, además se posicionan algunos personajes para la jefatura de gobierno o para el plano nacional, y lo hacen con discursos de odio, con discursos de estigmatizar a las familias más pobres de la ciudad, ¿no? Realmente es muy preocupante, porque vamos, como vos decías al inicio, perdiendo una tradición progresista que tiene la ciudad de Buenos Aires, una ministra de Educación que prohíbe el lenguaje inclusivo, una ley de comunas que no se cumple. Entonces los proyectos y las puestas de políticas de cercanía cada vez más dejan de lado los consejos consultivos, las juntas comunales, una ciudad donde, este fin de semana, gravísimo lo que sucedió en el barrio de Recoleta con las vallas, ¿no? Donde se acusa a la ciudadanía que se moviliza de un plan sistemático de ocupación del espacio público, ¿no? ¿Qué es un plan sistemático de ocupación del espacio público? O sea, el problema está cuando la participación ciudadana está presente en la calle, está cuando se habla del espacio público, por ejemplo, cuando una persona en situación de calle no tiene a dónde vivir y está en una vereda, pero no sería un problema de uso del espacio público cuando un bar tiene mesas en la vereda también, que impide el paso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio, no? Realmente, y la preocupación que tenemos es cómo, además, en esta privatización del espacio público y de la concepción del Estado, además lo que sigue sucediendo es que se beneficia a los grandes grupos, ¿no? No es que se beneficia a los pequeños emprendimientos, a la economía social y popular, al comerciante. No, en verdad se favorece a las grandes cadenas y a las grandes empresas, como sucedió hace muy poquito con un proyecto que ni siquiera pasó por las mesas de gestión participativa,
y que se nombraba con un nombre muy rimbombante, que era de impulso al trabajo y a la producción en la Ciudad de Buenos Aires, a la integración productiva en barrios populares, y que en definitiva lo que avalaba era la instalación de grandes cadenas comerciales en 4 de los barrios populares, que justamente por las propias leyes de urbanización exigían que antes cualquier proyecto que se discutiera pasara por la mesa de decisión participativa. Bueno, eso no sucedió y hicieron valer su mayoría en la legislatura porteña para aprobar ese proyecto, ¿no? Que es escandaloso porque en definitiva, bueno, en lugar de promover los comercios pequeños, los emprendimientos barriales, bueno, ponen e instalan a grandes cadenas que al contrario van a hacer perder el trabajo y el sostenimiento de esos emprendimientos que, bueno, durante la pandemia inclusive se pudieron sostener dando respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas, ¿no? Realmente es una preocupación enorme que tenemos, el que muchas veces en la legislatura tenemos una correlación de fuerzas desde la oposición que nos impide frenar estos proyectos, más allá de que intentamos visibilizar, intentamos realizar pedidos de informe, realizar proyectos de declaración, porque, bueno, la correlación de fuerzas todavía no nos acompaña en esta legislatura para poder frenar la imposición, ¿no es cierto?, de estos proyectos por parte del oficialismo, que además las más de las veces se niega a discutir proyectos que presentamos desde la oposición con otro sentido o hacia otro modelo de ciudad. Muy bien. Laura, hoy me quedé sin tiempo, vamos a seguirla en cualquier momento, si te parece. Por supuesto, Mario, un gusto muy grande poder dialogar siempre con vos y, bueno, un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Gracias. Bueno, hemos hablado con la diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Laura Velasco,